mañana. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor Jesús esta mañana. Escúchame, Él está aquí, amén. Wow. Puedes tomar asiento esta mañana. Muchas gracias. Qué privilegio es traer la palabra esta mañana. Solo un par de cosas antes de que empecemos. Bienvenido a clases. Usted no sabía, pero ahora vas a tener clase. Es tiempo de estar en clase. Y en las clases tú aprendes algo. Así que vamos a aprender un par de cosas esta mañana. Pero antes de que empiece rápidamente, por favor, continúen de estar orando con Pastor Tad. Él está teniendo una increíble serie de eventos. Hasta hizo un evento de jóvenes. Hicieron una reunión de hombres. Ha estado hablando con muchos líderes, iglesia. Solo date cuenta que ha habido ya un depósito en Inglaterra y que se ha empezado a encender el fuego de avivamiento. Él va a regresar el lunes y no puedo esperar para escuchar las historias. Contiende cubrirlo en oración. Y tú no quieres perderte esta noche tampoco. Pastor Marty Derrick va a traer la palabra esta noche. Así que va a ser increíble. Y no solo va a predicar la palabra, pero luego se va a ir a meter a las aguas también. Yo entendí a una orientación y en un seminario hace tiempos. Y alguien me dijo que predicar un sermón era como trabajar 8 horas. Y yo dije, que no. Hasta que a mí me tocó predicar un sermón. Hasta que me tocó. Así que Pastor Marty va a trabajar 8 horas en el púlpito y todo ministro lo hace. Y hasta que tú lo haces, tú piensas que eso no es el caso, pero te lo prometo, ese es el caso. Así que Pastor Marty va a predicar, va a trabajar sus 8 horas predicando y luego va a trabajar 5 horas más en las aguas. Así que ora por él también. Va a ser una noche tremenda en las cosas del Señor. El Señor va a continuar a hacer cosas como siempre lo ha hecho y va a ser milagroso. Así que no te olvides de estar aquí y también de estar aquí, que todo comienza a las 5. Pastor Stan no va a estar aquí con nosotros, pero nosotros siempre vamos a orar como si él estuviera aquí. Nosotros vamos a guiar la oración y el Espíritu Santo la va a guiar y va a ser poderoso. Bueno, esta mañana yo puedo hablar del amor de mi vida. Yo voy a hablar del amor de mi vida. Estoy emocionada. Y no es Pastor Tad, él es número 2 y él entiende que él es número 2. Eso es bueno, amén. Y yo soy su número 2. Porque él tiene un amor de su vida también. Pero esta mañana yo puedo hablar de Jesús. Ustedes saben que no hay nada más. Y yo puedo hablar de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y siento un poco con reto esta mañana, porque solo tengo 45 minutos, ¿ok? Solo tengo 45 minutos para decirte cuán grandioso es Él. Solo tengo 45 minutos para decirte cuánto te ama. Qué tan comprometido Él está contigo. ¿Sabes tú que Jesús está comprometido a ti? ¿Sabes por qué? Porque es un Dios de pacto. Y en el pacto la gente está comprometida el uno con la otra. Solo tengo 45 minutos para decirte lo que Él te ha prometido. Solo tengo 45 minutos para decirte qué tan bueno es Él. Y solo tengo como 45 minutos para decirte lo que tú tienes, a lo que tú tienes acceso. Porque por el trabajo que hizo Jesús. Amén. Si le preguntas a la mayoría de creyentes, ¿por qué vino a Jesús a la tierra? La mayoría dice esto aquí: Jesús vino a la tierra para perdonar nuestros pecados. Y sí lo hizo, no estoy minimizando eso. Él sí vino por eso también. Vino a perdonar nuestros pecados. Y la mayoría de creyentes ni siquiera se dan cuenta realmente qué significa eso. Realmente no se dan cuenta de lo que significa esto. Pero el problema es que nosotros pensamos que esa es la totalidad de lo que Él hizo. Pensamos que esa es la totalidad de lo que Él hizo. Eso fue todo lo que hizo el trabajo de la cruz. No entendemos todo lo que tenemos acceso en
en el trabajo de la cruz. Y si nos damos cuenta y entendemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, habría un nivel de gratitud. Te prometo que tú no tendrías otro reto de levantar, de darle tu vida completamente a Jesús cuando realmente entiendes qué es lo que Él ha hecho por ti, lo que hizo por ti. Ahora, tomaría una vida entera para que yo cubriera todo lo que Él ha hecho. Todo lo que Él ha hecho, todo lo que su sangre nos ha dado, todo lo que Él ha hecho a través de su muerte. Pero quiero pasar de poner unas perspectivas diferentes para ti esta mañana. Específicamente tratándose de una o dos cosas. Porque déjame decirte algo. Tú tienes acceso a un par de cosas de acuerdo por lo que pasó en la cruz. Tú tienes acceso a cosas por el trabajo de la cruz esta mañana. Y es porque no sabemos, como te digo, es porque no sabemos la totalidad del trabajo de la cruz. No sabemos qué es lo que tenemos acceso. De nuevo, nosotros pensamos que es el perdón de pecados nada más y que está limitado solo a eso. Pero iglesia, te prometo, hay mucho más que eso. Hay mucho más. Por eso cuando cantamos acerca de la cruz y cantamos acerca del poder de la sangre, el poder de su muerte, amén. Él trae perdón de pecados, claro que sí, pero hay mucho más que eso. Ahora quiero que vayas en tu Biblia esta mañana al libro de Salmos, y voy a tratar de poner esto en perspectiva para ti. Quiero que vayas a Salmo 91, amén. Salmo 91 es un pasaje muy familiar, muy conocido, y vamos a leer todo el pasaje de Escritura. No voy a enseñarte verso por verso, pero quiero darte este pasaje de Escritura por una razón muy importante. Y realmente no tiene mucho que ver con el contexto. Bueno, sí con el contexto del capítulo, pero hay otras cosas que quiero mencionar de acuerdo al Salmo 91. Algo que se refiere al Salmo 91 en el libro de Salmos. Es un salmo muy conocido. Es un pasaje que trata de protección y provisión de Dios. Y anota que estamos en el Viejo Testamento. Eso es importante también. Estamos en el Viejo Testamento. Y escucha el tono de este pasaje. Yo te voy a enseñar esta mañana. ¿Está bien? Voy a enseñarte esta mañana. Así que pongas atención. No me dejes que te pierda. Porque al final de esto tú vas a darte cuenta lo que tú hoy, en este tiempo, en esta dimensión, a lo que tú tienes acceso. Amén. Ok, vamos a leerlo juntos. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice a Jehová, mora bajo la sombra del Omnipotente. No voy a leer esto versículo por versículo, pero quiero apuntar unas cosas para que tú entiendas la profundidad de este salmo. Cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo, esta es la persona que está bajo el abrigo de Dios o bajo el lugar secreto de Dios. Tú a veces dices, yo me voy a ir a mi lugar secreto. No, la Biblia dice que Dios tiene un lugar secreto para ti. ¿Lo estás viendo? Un abrigo. El que está habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y te puedo decir que hebreamente pensando y de acuerdo al lenguaje hebreo, el lugar secreto de Dios es literalmente el corazón de Dios. Es literalmente el corazón de Dios. ¿Ok? Si ves, busca la palabra de secreto significa refugio. Y cuando pon la palabra hebrea, literalmente dibuja una palabra, una letra que es como con un techo arriba. Eso está hablando acerca del corazón de Dios. Entonces te voy a decir esto. El escritor de esta canción sabía algo acerca del corazón de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Él sabía algo del corazón de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente, Shaddai, Elohim,
bajo del Omnipotente. Hay protección ahí, hay provisión. ¿Tú lo puedes ver? Entonces, quien sea que está escribiendo, quien sea el autor de este salmo, ellos sabían algo acerca de la presencia de Dios. Vamos al versículo 2. Dice a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios. Ahí este escritor en algún momento experimentó, siendo Dios, su esperanza y su castigo mío, mi Dios en quien confío. Porque Él te librará de la trampa del cazador. Ahora está empezando a hablar de lo que Dios está haciendo. Él es una fortaleza. Él es un castillo. Porque Él te librará de la trampa del cazador. Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Como una plaga. ¿Qué tal las plagas de los israelitas en Egipto? La agua, las moscas, las ranas, las llagas, los locus, la muerte de los primogénitos, todas estas pestilencias. Este autor sabía algo de esta. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa. Esta es mucha imagen aquí. Este escritor está trayendo la majestad y la protección y la salud y la provisión de Dios. Dice que Dios te va a cubrir con sus plumas, que me va a cubrir con sus plumas y que debajo de sus alas voy a refugiarme. Es como la foto de una mamá gallina cuando ella se pone debajo de sus pollitos y los trae adentro. Ese es ese Dios de que este autor está hablando, que va a ser como esa gallina que cubre cuando los pollitos no se pueden cubrir ellos mismos. Este es el Dios del que este escritor está hablando. Amén. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Este escritor sabía algo de la verdad de Dios. Dice que esa es tu defensa, la verdad de Dios. Cuando hablas la verdad de Dios, estás hablando de su fidelidad. Así que entonces él sabía también algo acerca de su fidelidad. Estoy llevándote a un lugar, así que camina conmigo en lo que estamos hablando. Entienda, este escritor sabía Dios, conocía de Dios, conocía acerca de la presencia de Dios, conocía de su provisión, conocía la protección de Dios. Él tenía una relación con Dios. Él había estado en el lugar secreto de Dios. ¿Y qué era de nuevo? Él era familiarizado con el corazón de Dios. No tendrás temor de espanto nocturno. Muchos teólogos creen que eso significa demonios. El temor de espanto, pero ellos piensan que se refiere a ataques demoníacos. ¿Tú crees que este autor sabía algo de ataques demoníacos? Pero ¿sabes qué? Él dice, yo estoy en el corazón de Él, yo no tengo que tener miedo, yo he estado en el lugar secreto de su corazón. No tendrás temor de espanto nocturno. Versículo 5, ¿lo ves? Ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad. Yo creo que este escritor sabía acerca de ataques en el día, que este escritor particularmente sabía algo acerca de los enemigos en el día, plagas, enfermedades, y tal vez sabía algo acerca de una experiencia en el desierto. Ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. No hay nada, escúchame. Este escritor está diciendo, yo no tengo nada a que temerle. Este escritor está diciendo, en el Viejo Testamento. Este escritor en el Viejo Testamento está diciendo, yo no tengo que temer a los demonios. No tengo que temer, escuche. Este escritor en el Viejo Testamento está diciendo, yo no tengo que temer a los demonios. Este escritor en el Viejo Testamento, estudiantes de Quineo,
bajo el viejo pacto. Está diciendo, yo no tengo que temer demonios. Y algunos de ustedes están como en algún estás en un poco de desavance porque no sabes realmente lo que dice la Biblia acerca del pacto. Por eso necesitas ir a Quineo, porque en Quineo vas a aprender que había un viejo pacto en el Viejo Testamento y ahora hay un nuevo pacto y ese es el Nuevo Testamento. Y estoy aquí para contarte que las cosas son diferentes bajo el nuevo pacto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, este escritor nos está diciendo a nosotros, y él está bajo el viejo pacto. Esto está pasando. Este escritor, yo voy a revelar quién es ese escritor en un momento. Él vivió como 1400 años antes de Jesús. Como 1400, 1500 años antes del tiempo de la cruz. Y él tiene esta confianza en Dios. Él es de un pueblo que está esperando al Mesías. Y suena como que él tiene más fe que el cuerpo de Cristo hoy. Algo está mal con eso. Este es Viejo Testamento, 1400 a 1500 años antes de la venida de Cristo, el trabajo del Mesías en la cruz, y él tiene esta confianza. Ahora, Dios prometió desde el jardín del Edén la venida del Mesías. Dios profetizó en el jardín de la venida del Mesías. Él miró a Satanás y le dijo, viene uno que te va a aplastar la cabeza. Él vino a Adán y Eva y le dijo, y vio que habían caído y les dijo, está bien, porque ¿sabes qué? Satanás, en la eternidad, yo y mi Hijo y el Espíritu Santo, nosotros nos juntamos y decidimos que había un plan que se pondría en moción, que cuando el hombre fallara y cayera, ya teníamos un plan. Y adivina qué, yo voy a reconciliarme a mí mismo, al ser humano. ¿Por qué? Porque los amo, porque yo deseo relación con ellos. Así que, Satanás, no te preocupes, que viene un día donde va a haber un trabajo en la cruz y todo lo que tú causaste hoy aquí entre la humanidad, Él va a aplastar tu cabeza por eso. Escúchame, eso está en Génesis. ¿Sabías que la cruz se habló desde Génesis? Eso es desde el tiempo de Adán. Que el escritor de Salmo 91 es hasta mucho tiempo después de Adán. Este escritor tiene una confianza en Dios. Versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Eso es lo que este santo del Viejo Testamento está diciendo, amén. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y luego dice en el versículo 9 y 10, porque al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada, no te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda. Y sabemos en la Escritura que Dios dijo, yo voy a poner ninguna enfermedad sobre ti, lo que yo he puesto en los egipcios, porque yo soy el Señor, el que te sana. Yo quitaré la enfermedad de ustedes. Él le dijo a este escritor, que lo voy a revelar en un momento, no habrá infertilidad en ustedes. No habrá mujeres que pierdan sus hijos. No habrá debilidad. No habrá ningún débil entre ustedes. Y escúchame, este es pacto viejo, el viejo pacto. ¿Entiendes eso? Esto es antes de la cruz.
Este escritor nos está diciendo de su conocimiento y su experiencia y su conocimiento de cómo es de grande Dios. Y estoy queriendo llegar a algún lado. El versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga se acercará a tu tienda. Versículo 11. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Ahora, el libro de Salmos era el libro de canciones de Israel. Entonces, este salmo aquí hubiera sido hablado sobre ellos. Y ellos lo hubieran cantado sobre las personas de los hijos de Israel. Entonces, ellos también tenían algún tipo de conocimiento de la grandiosa de Dios, solo que tenían que estarle recordando de la grandeza de Dios. ¿Puedes entender el lenguaje aquí de este escritor? Él quería esto no solo para él, pero para declararlo sobre los hijos de Israel. Una vez más, está puesto de manera simplemente, ellos tenían un tipo de conocimiento de la bondad y el poder y la grandeza y la presencia y la provisión de Dios mismo. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán de modo que tu pie no tropiece en piedra. Protección angelical. Sobre el león y la cobra pisarás. Hollarás al leoncillo y a la serpiente. Y luego mira lo que pasa en la última parte del 14 al 16. Dios le está respondiendo al salmista. Dios le está hablando de regreso al salmista. Le está diciendo que Dios te va a guardar y proteger. Y de repente Dios responde. En el versículo 14, 15 y 16, leámoslo. Porque en mí ha puesto su amor. Este escritor, Dios le está escribiendo al autor y le está diciendo, porque tú dijiste que tienes amor por mí, hay cosas que van a pasar para ti. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Este escritor sabe mi corazón. Él ha visto lo que yo he hecho. Él sabe lo que yo puedo hacer. Él sabe cuánto lo amo. Y por cuanto ha conocido mi nombre, lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Estás entendiendo? Viejo Testamento, viejo pacto. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Dios está diciendo que va a honrar a esta persona. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es un pasaje muy poderoso, ¿verdad? Un salmo muy poderoso. Muchos de nosotros lo hemos leído muchas veces de nuestra vida. Habla de la bondad de Dios, el poder, la provisión, la protección de Dios. Amén. Pero lo más importante aquí, fuera de lo que significa todas estas cosas, estas promesas, hay algo súper importante. Y esto aquí cambia todo. Y eso es, créelo o no, pero estudiantes de Quineo, ustedes saben que esto es importante. Lo que es muy importante darse cuenta con este salmo es quién escribió este salmo. ¿Quién escribió este salmo? Yo quiero saber quién lo escribió. Yo quiero saber quién entendió a Dios de esta manera. Porque si esta persona entiende a Dios de esta manera, yo quiero entender a Dios de esta manera. Ahora, hay teólogos que piensan que fue el rey David, pero la mayoría, y esto significa todo, la mayoría piensan, y yo estoy de acuerdo, por el lenguaje que hay en el texto, hablando de pestilencias, hablando de que no habría esterilidad y que no habría cautividad y no temer en el noche, en el día. Pareciera que es una gente que ha estado bajo cautividad, que han estado bajo mucho reto por mucho tiempo. Yo creo que
que yo le creo a los teólogos que dicen que piensan que el escritor es Moisés. Tú dirías, ¿qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Esto tiene todo que ver con esto. Si alguien sabía de la presencia del Señor, era Moisés. Estamos hablando de un individuo que encontró a Dios, conoció a Jesús, estudiantes de Quineo, hablaba con Jesús a través de la zarza ardiente. Ese era Moisés. Él experimentó a Dios de una zarza ardiente. El mismo individuo que se paró y levantó su vara, el mismo individuo que levantó su vara y vio a los mares partirse en dos para que todos los hebreos podrían pasar y escapar los egipcios. El mismo individuo que Dios llamó para guiar a su pueblo, llamó a un hombre para que guiara a un pueblo y salir de Egipto hacia la libertad. Ese es este mismo hombre. ¿Entiendes lo que digo? Es ese mismo hombre. Si alguien sabía acerca de la presencia de Dios, era él, era Moisés. El mismo hombre, esta es una foto de verdad de Monte Sinaí. Este es el mismo hombre de Dios que fue al Monte Sinaí y recibió la ley de la misma palabra de Dios y del dedo de Dios, la ley, los mandamientos. Este individuo se sentó y vio al Espíritu Santo hacer en la escritura, escribir la ley de Dios. Es ese hombre, ¿entienden lo que estoy diciendo? Fue este hombre, Moisés. Este es el mismo individuo. Chicos, vengan a rescatarme, perdí mi iPad. Es el mismo individuo que Dios le habló a través de una nube oscura. Vino cara a cara con Dios. Dios le llamaba mi amigo. Dios le llamaba mi amigo. El mismo individuo que habló con Dios cara a cara. ¿Tú crees que él conocía a Dios? ¿Crees que había experimentado a Dios? Claro, absolutamente. Hay capítulos y capítulos y capítulos en Génesis, en Éxodos, en Levítico, Números y Deuteronomio. Un capítulo tras otro de que hablaba de este individuo llamado Moisés. Entonces, de nuevo, si alguien conocía de la presencia de Dios, era Moisés. Es el mismo Dios que pidió ver la gloria de Dios. Era este hombre que le pidió al Señor ver la gloria de Dios. Dios le dijo, pasa que yo quiero ver tu gloria. Y en Éxodos 33, 21, 22, la Biblia dice que el Señor le dijo, aquí hay un lugar. Él le dice a Moisés, aquí hay un lugar cerca de mí. Moisés, el escritor de Salmo 91, tenía un lugar cerca de Dios. Pero es Viejo Testamento, bajo un viejo pacto. El Señor le dijo, aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y Dios luego le dice, vas a ver mi parte de atrás. Pero este hombre que escribió en Salmo 91 acerca del poder de Dios, del poder, de la majestad de Dios, de los trabajos de Dios, de la provisión de Dios, la fuerza de Dios, la fidelidad de Dios, la protección de Dios. Él escribió de eso, él sabía acerca de la presencia de Dios, él conocía su presencia. Pero esto es muy clave. Es cuando esto fue escrito. Es cuando esto fue escrito. Y esto es muy clave para entender estos salmos y de todo lo que estoy hablando esta mañana. Este es Moisés el que está escribiendo en el Viejo Testamento, bajo un viejo pacto. Hace más o menos 1400, 1500 años antes de la venida de la cruz, del Mesías. Jesús no había muerto aún. Claro que Jesús no había muerto aún.
Él había sido profetizado ya. Todos los profetas en el Viejo Testamento escribieron acerca de Jesús, profetizaron acerca de un Mesías que vendría. Pero hasta este punto eso no había pasado. Entonces Moisés fue el que guió a los hijos de Israel fuera del desierto, y cuando los sacó de Egipto, Dios quería tanto estar con ellos. Mi presencia va a ir contigo. Pero Él les instruyó a Moisés que construyera lo que llamamos el tabernáculo de Moisés, porque Dios quería estar con ellos. Y así es como la gente, el pueblo de Dios, estarían con el Padre a través del tabernáculo de Moisés. Pero aquí está la clave a través de todo esto. Moisés, que era el líder, Aarón, que era el sacerdote, y todos los hijos de Israel, porque estaban bajo un viejo pacto y porque esto era antes del tiempo de la cruz, el acceso de ellos a Jesús, a Dios, aún al conocimiento de Dios, al reconocimiento de quién era de Dios. Y él, mira, y que tenían bastante conocimiento, porque mira lo que dice el Salmo 91, pero el conocimiento de Dios, el acceso que tenían a Dios, el entendimiento a Dios, era limitado. Era limitado. Este es el tabernáculo de Moisés. ¿Ves? La presencia de Dios está representada por esa llama a la que le llamaban el lugar santísimo. Y esta era la manera como ellos trataban con el pecado en el Viejo Testamento, bajo el viejo pacto. Traían sus sacrificios al tabernáculo de Moisés, y nosotros sabemos que traían la sangre que era ofrecida por el sacerdote. Mataban ese cordero y ponían la sangre en el arca del pacto, y durante del año que se llama Yom Kippur, y así era como ellos hacían el limpio de pecados, así era como hacían el perdón de pecados. Pues acuérdate que era el pecado lo que separó al hombre de Dios. Pero déjame decirte que solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y aplicar la sangre en el arca de pacto. Y pasaba solo una vez al año. Una vez al año. Podía el sacerdote, solo un sacerdote, entrar al tabernáculo de Moisés, cargar la sangre del sacrificio al arca de pacto, poner la sangre en el arca de pacto y expiar por el pecado de los hijos de Israel. Pero el hombre común nunca podía entrar. El hebreo, los judíos comunes, la persona común no podía entrar. El hombre común no tenía acceso a la presencia de Dios. Algunos teólogos decían que no podían ni pasar por el portón, que tenían que llevar el sacrificio cerca del portón, simplemente acercarse, y el sacerdote lo agarraba. Tenían que tener un mediador para pararse entre medio de ellos y ese altar. Y ese hebreo, ese judío, tenía que confiar ese sacerdote. Ese judío tenía que confiar en ese sacerdote para que fuera y llevara el sacrificio y lo llevara de manera correcta, eficientemente, como estaba instruido, para que sus pecados fueran perdonados. ¿No es triste que el hombre común en esos tiempos no podían entrar a la presencia de Dios? La persona común no tenía acceso a la presencia de Dios. Y cuando construyeron el tabernáculo de Moisés, acuérdate, esto fue como 1400, 1500 años antes de Jesús. Ese tabernáculo se convirtió en el centro de sus vidas, porque lo que representaba era el lugar donde la presencia de Dios estaba. Aunque no podían entrar. Ellos nunca podían entrar, el hombre común. Y el sacerdote, el mero sacerdote, solo podía ir una vez al año.
Había una manera como él se tenía que prepararse, ciertas ropas que tenía que hacer, ciertas ropas que no podía ponerse. Y solo el sacerdote podía entrar una vez al año, con temor y temblor, en el día de Yom Kippur, a ofrecer el sacrificio y poner la sangre en el arca de pacto. Ahora, yo no sé a ti, pero yo pensaría que Moisés tenía una situación mejor que la que nosotros tenemos hoy. Porque Moisés y Aarón, los hermanos, ellos eran el sacerdote, estaban ahí con la presencia de Dios todo el tiempo. Ellos podían ver la presencia de Dios, podían entrar al lugar santísimo, donde estaba la manura donde estaba el incienso, y luego estaba el lugar santísimo. Ellos podían entrar por lo menos una vez al año al lugar santísimo. Pero iglesia, ahí está el problema. Nosotros vemos el Viejo Testamento, los santos del Viejo Testamento, y empezamos a hablar del rey David, y Samuel, y Noé, y Débora, y Sansón, y Moisés. Y nosotros decimos, wow, ellos sí la tenían buena. Porque tenían la presencia del Dios manifestándose ahí enfrente de ustedes, hablándoles a ellos. ¿Quién no quisiera ver esa árbol ardiendo, hablando? Y nosotros pensamos que ellos la tenían mejor. Pero quiero decirte esta mañana que por el trabajo de la cruz de Cristo, escúchame, tú tienes acceso, tú tienes mejor. Entienda, tú la tienes mejor. Eso es lo que está equivocado con nosotros. Pensamos mal porque pensamos cosas. Puchica, yo deseara haber vivido en los tiempos de Moisés. Oh, puedo ver ese fuego saliendo de ahí, de ese tabernáculo. Eso sería increíble. Yo podría ir allá a hablar con Dios. ¿Qué tan grande es Él? Y Dios decía, no. No tenían acceso, no puedes acercarte. No había acceso para ti, Moisés. Solo una vez al año. Y para la gente pobre de Israel, nunca. Para el resto de la gente, nunca podían acercarse a la presencia de Dios. Podían verla de lejos. Podían ver la manifestación de la presencia del Señor. Tú sabías que tu sacerdote en ocasión a veces escuchaba la palabra del Señor, y a veces escuchaban palabras de algún profeta. Alguien más tenía que escuchar a Dios. ¿Estás entendiendo la imagen? Vivimos con esa mentalidad y pensamos que estos grandes santos del Viejo Testamento la tenían mucho mejor que nosotros. Pero iglesia, todo era limitado. ¿Entiendes que aún la presencia del Espíritu Santo durante su tiempo era limitado? ¿Has pensado en eso alguna vez? La presencia del Espíritu Santo bajo el Viejo Testamento, escúchame, la presencia del Espíritu Santo bajo el Viejo Pacto era limitada. Yo pensaba que el Espíritu Santo era omnipresente. Sí era, pero así no era como operaba bajo el Viejo Pacto. ¿Ves? Dios hizo lo que hizo con el tabernáculo de Moisés porque Él quería estar con su pueblo. ¿Entiende? Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Pero porque no había todavía venido ese último sacrificio. Así era el último. Así era la única manera como podían tener acceso a la presencia de Dios. Pero era limitada. Hasta ahí podían llegar y no más. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Dios, ellos decían, aleluya. Nosotros estamos felices que estás con nosotros. Estamos alegres que te podemos ver desde lejos. Estamos alegres que tú caminas con nosotros y que nos guías. Dios, nosotros vamos a tomar lo que nos das. Esto es grandioso. Pero nosotros pensamos que como ellos la tenían era mejor que nosotros. Y aún el Espíritu Santo estaba limitado. ¿Sabías que había algo que se llamaba poder selectivo? Déjame ir ahí un rato. ¿Qué tal si hoy, bajo el nuevo pacto, con el Espíritu Santo,
habría empoderamiento selectivo. Esta poder está empoderada, pero esta no. Ese israelita estaba empoderado, pero este no. Eso pasó durante la construcción del templo, del tabernáculo. Habían ciertos individuos que bajo la guianza del Espíritu Santo fueron seleccionados empoderamiento para construir el tabernáculo. No todo Israel fue empoderado por el Espíritu Santo, porque estaban bajo el viejo pacto. Creo que tú ves dónde estoy llegando. El Espíritu Santo bajo el viejo pacto era temporal, era una presencia temporal. Era una presencia temporal. El Espíritu Santo venía sobre un profeta. Esto está en el Viejo Testamento. Venía en un profeta, les daba la palabra, tal vez a Malaquías o Isaías o Amos. El Espíritu Santo venía al profeta, le daba la palabra, le entregaba la palabra y luego el Espíritu Santo se iba. Imagina vivir así. Imagina vivir así, limitados, porque estaban bajo un viejo pacto. En el libro de Hebreos dice que si esta manera hubiera sido la mejor manera, Jesús no hubiera tenido que venir a morir. Pero el libro de Hebreos también dice que hay una mejor manera. Y lo último, con el Espíritu Santo, el enfoque, cuando venía el Espíritu Santo, venía alguien. El enfoque era, el Espíritu Santo venía en el tiempo de antes, venía sobre alguien y el enfoque era lo que se producía después. Daban una palabra profética o poner manos en alguien y ungirlos. Por eso el Espíritu Santo era dado temporalmente, en ese momento temporal, para que hicieran algo. El enfoque no era, el enfoque del Espíritu Santo en ese tiempo, en el Viejo Testamento, nunca era para traer una transformación interna. ¿Qué tal si el Espíritu Santo vino aquí y solo había selectivo, pero no solo temporal, pero no hubiera un cambio interno dentro de ti? Sí, gracias, misericordia. Así que no podemos pensar que en esos tiempos hubiera sido grandioso vivir así. Lo que Moisés vio. Y sí, cuando tú ves el Salmo 91, tú dices, wow, él sí sabía acerca de la presencia de Dios. Él sí sabía. Y sí sabía. Pero era limitada. Era limitada. Iglesia, no tenemos idea. No tenemos ni idea lo que Jesús, lo que la muerte en la cruz hizo por nosotros y cómo y qué tan ilimitadas las cosas son para nosotros hoy. Tú piensas, escúchame, tú piensas que Moisés no tenía que temer un demonio. Nosotros no tenemos que temer un demonio. ¿Tú piensas que Moisés no tenía que temer plagas y enfermedades? No, nosotros no tenemos. Bajo la sangre de Cristo no tenemos que temer una enfermedad. Quiero decirte esta mañana que la cruz cambió todo. Pero aquí está el problema. El cuerpo de Cristo no lo sabe. Todavía vivimos como en el Viejo Testamento. Me encantaría haber visto las aguas partirse. Me hubiera gustado ver a Daniel en el foso de los leones. Me hubieran contado ver a Noé crear esa arca y rescatar a todos ellos. Me hubiera encantado ver a David matar a Goliat. Quiero decirte aquí, tú eres el David en tiempo moderno. Tú tienes el poder del Espíritu Santo, no limitado, no temporal. Tienes el poder del Espíritu Santo, no lo tienes caminando fuera de ti, no. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la muerte vive en ti. Tú eres el tiempo moderno, David. Deja de pensar que todo en la Biblia, yo desearía haber estado ahí. Aún en el Nuevo Testamento, Jesús promete que nosotros vamos a hacer íbamos a hacer cosas más grandes. El enemigo nos ha mentido a nosotros. Nos ha mentido tanto a nosotros.
Y nosotros pensamos que somos menos que. Nuestras mentes van a esas historias bíblicas del Viejo Testamento y nosotros solo anhelamos experimentar lo que Moisés experimentó. Tú puedes y más, porque la sangre de Cristo, lo que tenía Moisés era un sistema de sacrificio de animales y solo se encargaba de cosas por un año. Todo tenía que ser repetido de nuevo cada año, solo para darles ese pequeño acceso a Dios. Porque era la sangre lo que satisfacía. Era la sangre que cubría solo el pecado de Israel. Entonces decían, ok, por este año ya estamos bien, pero tienen que alegrarse porque el sacerdote fue el que hizo por ustedes. Y los israelitas decían, sí, gracias, Señor. Gracias que por un año podemos saber que tú sigues con nosotros. Aunque estás allá a lo lejos te veo. Allá a lo lejos y no podemos verte. Y ni siquiera podemos escucharte. No podemos escucharte nosotros mismos. Tenemos que contar en un profeta, tenemos que contar con un sacerdote, pero estamos agradecidos, Señor. Y nosotros, me hubiera encantado ver ese fuego de Dios desde allá lejos del tabernáculo, hubiera sido increíble. Escúchame, tú ves el fuego de Dios cada vez que viene el reino. Tú ves el reino de Dios cada domingo en la noche. Ves el fuego de Dios cuando estás poniendo manos sobre el enfermo y se recuperan. Cuando estás allá afuera en el mundo y guías a alguien a Cristo, tú estás viendo el fuego de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, todo cambió. Déjame decirte qué pasó el día que Él murió. En el tabernáculo de Moisés había un velo. Había un velo como una cortina que separaba Dios del hombre y al hombre de Dios. Y ese velo colgaba entre el lugar santísimo, donde estaba la manura, el altar del incienso y la tabla del pan. Y ahí es donde diariamente venía el sacerdote y atendía todas esas cosas, pero había un velo. Y al otro lado del velo estaba la arca de pacto. Es el lugar donde solo podían entrar una vez al año. Pero ese velo, esta es la clave. El velo separaba al hombre de Dios. ¿Entienden? Así que por más de 1500 años, y solo lo estoy agarrando del tiempo de Moisés, no de antes. Era hasta peor antes de Moisés. La distancia que había entre Dios y los hombres antes del tabernáculo era más grande. Nadie podía entrar. Solo una vez al año podía alguien pasar ese velo, que era el sacerdote. Había separación. El velo separaba. Durante el tiempo de Jesús había otra estructura de adoración. Este es el templo de Herodes. Y en el templo de Herodes había otro velo también. Un velo de separación. Dios estaba detrás del velo. Y una vez más, el mismo sistema. Porque todavía estás en el viejo. Cuando estás en el Nuevo Testamento, antes de la cruz, todavía estás bajo el Viejo Testamento. ¿Sabías? Siempre estás en los viejos del Viejo Testamento, aunque estás leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Siempre es parte del Viejo Testamento. Siempre es parte del viejo pacto, porque ahí todavía Jesús no había muerto. Todo cambia hasta que Él muere. Entonces tú ves el templo de Herodes durante los tiempos de Jesús, también tenía un velo. No había acceso. Jesús va caminando ahí y aún así los hombres no tenían acceso a la presencia de Dios cuando Jesús estaba aquí. Oh, no sabía eso. Yo pensé que todo había cambiado cuando Él nació. No. Todo cambió a la cruz. Y déjame decirte, iglesia, todo cambió en tu iglesia a la cruz también. ¿Entiendes lo que dice? O debería.
Todo debería cambiar en tu vida. Todo cambia en la cruz. Todo cambia. No tienes acceso a tu pasado ya, así que deja de regresar a tu pasado. Todo cambia en la cruz. Tú ya no tienes acceso a tu pasado. Tú ahora lidias con demonios, con tus finanzas, con las enfermedades diferentes. Tus prioridades cambian. Y ya no vives bajo maldiciones tampoco. Ya no vives bajo maldiciones tampoco. Si hay alguna maldición en el linaje de tu familia, para contigo. Deja de regresar 8 o 10 generaciones antes y buscando a alguien ahí porque lo que pasó a esta persona antes, yo estoy bajo una maldición. No, a lo mejor es que simplemente estás bajo malos hábitos que se atrayeron. Pero sabes que párate con tus pies redimidos, tus 2 pies redimidos. Párate porque ahora estás sobre la sangre de Cristo y di, esta maldición se para ahora mismo, aquí mismo. Y sigue tu camino. A veces seguimos, ay, tengo maldición generacional, tengo maldición generacional. No, no la tienes ya. Y yo sé que es contrario a mucha cosa, enseñanza pentecostal, pero es verdad. Tú necesitas creer crees en el poder de la sangre de Cristo o no. A veces simplemente es un mal hábito. Yo crecí en una familia alcohólica. Mi papá era un alcohólico. Tú tienes a veces los alcohólicos que son contentos o los que son malos. Mi papá era de los malos, esperando que nunca me pegara con algo cuando tiraba cosas. Pero cuando yo nací de nuevo y yo estaba aprendiendo acerca de la sangre, y me acuerdo, esto fue mucho. Yo ni sabía cómo sobreviví esto hasta que aprendí acerca de pacto. Yo no sé cómo sobreviví hasta que aprendí del nuevo pacto en la cruz, pero lo aprendí a aprender. Y un día tuve un hijo. Tenía mi pequeño Tai y me vino a mí. Me vino a mí y dije yo, ¿sabes qué? Lo que yo viví ahí, mis hijos no van a vivir eso. Y yo nunca tuve a mí no me dio nada ganas por el alcohol. Yo nunca probé el alcohol. Yo lo odiaba. Yo estaba tan traumada porque yo sabía lo que hacía. Pero yo dije, sí, esa fuerza diabólica se está viniendo por mis venas. No va a tener un efecto en mis 2 hijos. Entonces un día me paré con mis 2 pies redimidos en la sangre de Cristo y dije, esta tendencia de alcohol en mi familia la rompo hoy. En mi familia lo rompo en el nombre de Jesús. Y así es como tú lidias con una maldición generacional. Páralo. Páralo con esa locura. Si tú eres nacida de nuevo, comprada por la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo ahora corre por tus venas, tú tienes una transfusión de sangre, tú no tienes una maldición de tu familia. Son ciclos, son comportamientos malos. Párate, porque si ayuda a declararlo y decretarlo, esa verdad ahí. Párate y dile, Jesús, por tu sangre, la maldición y pon lo que es quebrada y todo para conmigo. Su muerte en la cruz cambia porque Él cambió todo. Salte del Viejo Testamento. Sale de todo eso. Ay, así era mejor antes. No, después de la cruz realmente es lo mejor. Ahí es donde los milagros están, donde está el poder. Y regresando al templo de Herodes, que tenía un velo también. Ese velo era 60 pies de alto y 30 pies de ancho. El día que Jesús murió, la Biblia dice
que el velo fue roto de arriba hasta abajo. Tú lo puedes leer en Mateo. 60 pies de alto y 30 pies de ancho. Y dicen, los historianos dicen, porque no están en escrituras, no sé realmente qué tan alto, pero dicen que es un acto muy milagroso cuando tú puedes romper algo así desde arriba hasta abajo. Pero eso fue Dios. Pero los estudiantes que ustedes saben el secreto del velo. ¿Qué dicen que era? ¿Se acuerdan? No te voy a decir porque tienes que venir a Quineo. Porque hay otro nivel de revelación. Pero cuando Jesús murió en la cruz ese día, el velo que estaba en ese templo se rompió de arriba a abajo. Cuando Jesús murió en la cruz, eso que separaba a Dios y al hombre fue roto. El cuerpo de Jesús fue roto, el velo fue roto. ¿Qué separa al hombre de Dios? El pecado. Pero la Biblia dice que Jesús se convirtió en pecado por nosotros. Cuando Él tomó pecado y su cuerpo fue quebrado, no sus huesos, porque proféticamente dicen, Él no podía tener un hueso quebrado, pero su cuerpo fue quebrantado. Cuando Él murió en la cruz, su cuerpo fue quebrantado, el velo fue roto, ¿y qué pasó? Completo acceso. Completo acceso a Dios, a la presencia de Dios por la cruz. ¿Tú piensas que Moisés la tenía bien? ¿Tú piensas que David la tenía buena? ¿Tú piensas que Noé la tenía buena? ¿Que Débora la tenía buena? Era limitado. Todo era limitado. Solo hasta cierto punto. Y si tú eras un hebreo común, no podías acercarte para nada. Tú tenías que depender en alguien más para que entrara a la presencia del Dios por ti. Pero déjame decirte, ahora nosotros tenemos un nuevo sacerdote y Él lo hizo bien. Él fue el sacerdote y Él también era el sacrificio. Y de una vez por todas, dice el libro de Hebreos, Él presentó su sangre para siempre y fue hecho, dándonos a nosotros completamente acceso a la presencia de Dios. ¿Te imaginas lo que pasó ese día cuando ellos entraron estaban los sacerdotes ahí haciendo lo que tenían que hacer diario, y cuando eso se empezó a romper de arriba abajo? Y ese era el templo, ese velo representaba a todos para ellos, porque sabían que al otro lado estaba la presencia de Dios. Pero no ese día que su hijo murió y pagó el último sacrificio. Dios salió y el hombre entró. Tú tienes acceso a la presencia del Señor como ningún otro hombre lo había conocido antes. Necesito que me entiendas esta mañana. Tú tienes poder sobre cada demonio en el infierno. Quiero que me escuches esta mañana. Es la verdad por el trabajo que fue hecho en la cruz. Antes de eso no había. El Señor decía, no, había mucho pecado entre Dios y nosotros. Bueno, Karen, te perdono por un año, pero el otro año tienen que venir a hacer lo mismo. Y espera que el sumo sacerdote lo haga bien. Si no, no voy a perdonar. Y esa era la misericordia de Dios, porque pudo haber dado ningún sistema para expiar el pecado, pero Él quería estar con ellos. ¿Escuchas? Él quería estar con ellos. Les dio una manera, pero era limitada. Esta es la parte que te estoy diciendo. Esta es la cosa que tienes que saber, lo que Dios ha hecho, y tengo muchas cosas más. Solo te estoy hablando de una hoy: acceso a su presencia. Sabes que la sangre de Cristo y el trabajo en la cruz te dio acceso a su presencia como ningún hombre la había tenido antes. Nadie había tenido acceso a la presencia de Dios como nosotros ahora. Nadie, ni siquiera Moisés. Santos, ¿están entendiendo esto?
¿Estás entendiendo? Ni Moisés tenía este acceso como el que tú tienes. ¿No crees que nosotros también podemos decir, yo no tengo que temer una pestilencia, yo no tengo que temer a los demonios? Que también tú te puedes decir, yo no tengo que temer a enfermedades. ¿No crees que por la sangre? Por eso es que cada vez que nosotros cantamos acerca de la sangre, yo me pongo loca aquí porque yo sé. Cada vez que estamos cantando, podemos hacer yo le digo a Ivo, podemos hacer una canción acerca de la sangre porque es un recordatorio de lo que su sangre hizo. Ese velo se rompió ese día y cayó. Y Dios salió y el hombre entró. No hay separación ya. Pero sabes que su presencia es el lugar más ignorado en el caminar de un cristiano. Es el lugar más ignorado. Pero mira el precio que fue pagado para que tuvieras acceso ilimitado a su presencia. Mira el precio que fue pagado para tener ese acceso ilimitado, donde Moisés, ya me imagino, Moisés ya lo conocía, mira cómo lo conoció. Y ¿te imaginas cómo hubiera estado Moisés si le hubieras dado acceso ilimitado a su presencia? Pero nosotros no hemos sabido acceso así, excepto cuando estábamos perdidos. Es como que Israel tenía una zanahoria hacia arriba. Un día va a haber acceso ilimitado, pero hasta entonces tiene que ser de esta manera. Y nosotros decimos, ay, estoy cansada de estar con el Señor hoy. Estoy cansada. Señor, yo sé que tengo que orar, yo sé que te quieres mover en mí, pero estoy cansada. Quiero que entiendas. Él derramó sangre por esa presencia. Él derramó sangre por esa presencia, para que tuvieras acceso a presencia, por el privilegio de ir y entrar a la presencia. Él derramó sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Dios. La sangre de Dios fue derramada. Él dio su vida, escucha. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia. Su vida. Voy a regresar a lo que dije. Jesús vino para perdonarme de mis pecados. Sí. Para agarrar el pecado en su cuerpo, para que cuando su cuerpo fuera quebrado, se rompiera ese velo y no hubiera nada parándose entre medio de ti y Dios y pudieras tú tener acceso. Él nos perdona nuestros pecados por una razón. No solo para que tú digas, ay, no me muero y un día me voy al cielo. Sí, es bueno. Pero ahorita mismo tienes una vida. Te perdona nuestros pecados para que tengas comunión con Él ahora. Él murió en una cruz para que pudiéramos venir a Él. No solo para perdonarte tus pecados. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que te digo? Y en Hebreos capítulo 4 dice ahora. En Hebreos capítulo 4 es que ahora en 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, portando teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos. Esto es en Hebreo, ahora estamos en el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Hebreos es un libro que compara el viejo pacto al nuevo pacto. Si lees Hebreos, pareciera que lees el Viejo Testamento, pero el escritor, que creo que es Pablo, está diciéndole a su audiencia de judíos, le está contando, hiciste la decisión correcta cuando recibiste a Jesús como Mesías. No regreses al viejo pacto. Todo el libro de Hebreos está queriendo convencerlos. Estás en un buen y mejor pacto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos. ¿Quién es este sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión
Dice, no te hagas para atrás. Y luego dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hay una historia atrás de eso, pero eso es para otro día. Sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos. Él nos representó bien. Nos enseñó cómo vivir sin pecado. Y por eso, acerquémonos pues confiadamente, por lo que acabo de decir, acércanse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque cuéntate, antes no podían acercarse, tenían acceso limitado. Ningún hebreo podía entrar a la presencia de Dios. Decía, no, hay mucho pecado. Yo voy a tener que venga el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Pero no el hombre común. Ese era el sistema de antes. Pero también era un acto de misericordia. Pero mira lo que dice aquí. Para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él dice, acerquémonos con confianza. Ahora puedes venir con confianza. Porque el Cordero final fue sacrificado. Quiero que entiendas esta mañana que te dio, Él murió para darte un acceso, un lugar de oración, un lugar secreto de oración. Cuando vayas tú a orar y pases tiempo con el Señor, tú tienes la atención completamente del Dios del universo. Es como que no es que parte de Él está conmigo y parte está sentada con John y otra parte de Él se sentó con Katrina y otra parte de Él se sentó con Jessica. No, tú Dios tienes el creador de todo el universo. El creador. Y eso es del universo que tú conoces. Tú tienes completamente su atención cuando vas a tu lugar secreto a orar. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Amén. Pongámonos de pie. Iglesia, como el cuerpo de Cristo, nosotros haríamos muy bien entender lo que la muerte de Cristo hizo. Sería bien para nosotros entenderlo. Porque te prometo que Él no murió en la cruz solo para redimir de pecados y nosotros simplemente andemos arrastrándonos por ahí. Él te ha dado completo y gracias a Dios, Él te ha dado acceso completo a su presencia. Porque te digo, yo sé por mí, yo no sé qué hubiera hecho yo durante ciertas temporadas si no tuviera completo acceso al rostro del Dios Todopoderoso, porque muchos de nosotros nos hemos metido en situaciones donde nos hemos caído en una situación o ha habido tanto ataque demoníaco en nuestras vidas que solo Dios Todopoderoso nos pudo ayudar. ¿Qué tal si tuvieras acceso limitado? Ale, ¿qué tal si tuvieras que venir a Pastor Tad y decirle, Pastor Tad, necesito que vayas allá por mí y hables con Dios? Qué increíble. Y nosotros hacemos eso. Vamos al profeta, necesito una palabra. Vamos a un ministro, necesito que ores por mí. Y Él te ha dado acceso a ti. Tú tienes que cultivar eso. Y no estoy en contra de gente que ore por ti. Yo lo hago todo el tiempo. Yo tengo intercesores esta mañana y yo llamo gente, oren por esta mañana. Necesito que esta palabra salga de mí de la manera correcta. Yo quiero gente orando por mí, pero dígame algo. Las horas que tú oras antes de que te metas a una situación, yo me meto con Jesús. Es mi responsabilidad. Y agarrar su rostro, sostener su rostro de cara a cara. Es nuestra responsabilidad. Y su sangre pagó por eso. Jesús, te amamos esta mañana. No te amamos suficiente, Señor. Te conocemos, pero no te conocemos lo suficiente, Señor. Señor, no tenemos idea. El cuerpo de Cristo no tiene idea lo que tu sangre realmente pagó. Estamos muy felices y emocionados y agradecidos que nuestros pecados fueron perdonados, pero hay mucho más. Pensamos que Moisés te conocía y sí te conocía, pero de una manera limitada. Pensamos que David te conocía, que Daniel te conocía y sí te conocían.
Pensamos que Esther te conocía y sí te conocía, pero todo cambia en la cruz. Ya no tenemos limitado, pero acceso ilimitado a tu presencia. Y por eso estamos muy agradecidos, Señor. Esta noche, Señor, a las 5 venimos aquí a disfrutar esta presencia como un cuerpo corporativo. Venimos a tu presencia. Y cuando estemos aquí orando a las 5 y preparando la atmósfera para lo que tú vas a hacer, podemos sentarnos bajo el Rey del universo y hablarte. Y tú nos hablas de regreso. Ahora sabemos que el precio que pagaste y te damos gloria por eso. Te damos gloria por eso. Te damos gloria. Te damos gloria. Que pensemos en la cruz. Cuando vengan tiempos de decisiones, Señor, te busquemos y pensemos en ese precio, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A las 12:01 hice muy bien. Pastor Sherry, no deje que me despida. ¿Están bien? ¿Tienes revelación esta mañana? Bueno, iglesia, están despedidos. Que tengan una linda tarde. Nos vemos esta noche a las 5 para oración. No